Buenos días, amados hermanos y hermanas que ven este video, personas que aún no vienen a Jesucristo, que aún no dejan entrar en su ser al Señor Jesús. Es hora de que se levanten y vengan al Señor Jesús, dejen entrar a su espíritu, alma y cuerpo, a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor les bendecirá y los salvará de todo mal, porque hay un lugar cuando la gente sin Jesús va, es el infierno y el lago de fuego. El Señor me ha mostrado muchas cosas que vendrán, pero esta es una de las que me mostró hace como 3 semanas el Señor, como a las 3 y como 4 de la tarde. El Señor me decía que viniera a orar a mi habitación, y yo vine, y el Señor me mostró que todos esos aviones que se ven en el cielo como desprendiendo un humo, el Señor me mostró que eran personas que están tratando de matar la humanidad con pesticidas y con veneno. Entonces también el Señor me mostró que los niños, la pandemia que está viniendo es por tanta maldad, porque los padres no instruyen a los niños en la palabra de Dios, ni les enseñan a orar, ni los llevan a una locación de iglesia para llenarse de Dios y aprender a vivir como Dios nos manda, sino que hay mujeres y hombres que están en el mundo usando armas, drogas, alcoholismo, marihuana. Hoy los días aquí en Estados Unidos los aires están contaminados, todo el mundo fuma marihuana, todo el mundo anda por las calles drogándose, borrachos, tanto accidente, tanta violación, tanta matanza por lo mismo. El diablo los está engañando a través del alcoholismo, a través de la drogadicción, de cocaína, marihuana. Ya es terrible y el Señor está airado, y Jesús va a volver pronto por los suyos. Si no se arrepienten, si no dejan entrar a Jesucristo como su Salvador, si no se bautizan, si no viven como Dios manda, el Señor derramará fuego, derramará muchos desastres para que la gente se vuelva a Dios, porque están dándole la espalda a Dios y están haciendo muchas obras que son de Satanás, le sirven a Satanás, le sirven a los demonios, a los diablos. Entonces Dios quiere salvarlos, pero si ustedes no se entregan a Jesús, pues Dios no puede hacer nada por ustedes. Es triste ver cómo en las iglesias, en las escuelas, no dejan entrar a Dios, no dejan orar, no dejan leer la palabra, y al menos deberían permitir orar en esos lugares, porque si ustedes no llevan a Dios en donde quiera que van, el diablo está mirando a ver a qué horas para derrumbarlos. Así que yo les hago este video porque me puso el Señor el querer como el hacer. Entreguen sus vidas a Jesús, sus hogares, vengan a las iglesias cristianas a congregarse, porque el Señor no inventó religiones. Todo lo que es el catolicismo, musulmanismo, los testigos de Jehová, los mormones, todas esas religiones que se han levantado, en realidad ha sido Satanás engañando a la humanidad, porque Dios no es religión, Dios es vida eterna. Dios hizo todo el universo, y Dios nos hizo para alabarle, para cantarle, para que Él nos bendiga en gran manera, nos dé una vida eterna. Pero si no le buscamos ahora, el día de mañana puede ser tarde, pues nadie sabe cuándo va a morir, y si alguien muere sin Cristo, se va a ir al infierno. Hay muchos cristianos que se han vuelto atrás, que andan en borracheras, en vicios, que andan haciendo y deshaciendo pensando que van a ser salvos. Se equivocan. Si no se meten en Jesús, si no viven como Dios manda, en el infierno estarán. Por eso es que yo les estoy hablando, por gracia y misericordia de Dios. Como les digo, hace unos días me mostró el Señor que esos aviones echan pesticidas y venenos, pero Dios lo está permitiendo porque la gente no le busca, la gente no ora, no lee la Biblia, no se vienen a la iglesia a llenarse de Dios, sino que andan en cuanta inmundicia. Entonces es hora de venir a Jesús, es hora de ponerse a cuentas con Dios, porque Dios está airado y aún está teniendo misericordia, y por eso Dios está usando a sus hijos para hablarle a la humanidad perdida y caída. Por eso Dios revela cosas a sus hijos para que nos alertemos. Entonces el Señor, cuando me reveló eso de los aviones, me dijo que es necesario orar, porque aquellos que no estén en Dios firmes, aquellos que tengan sus hogares donde no reine Dios sino el enemigo, entonces ellos serán atacados por esas enfermedades. Pero aquel que tenga su familia en Cristo y que vengan a reunirse a la iglesia para que se llenen más de Dios, las enfermedades no tocarán, porque el Señor me mostró que las iglesias que están con Dios no serán destruidas ni derrumbadas. Y el Señor me mostró que es hora de orar todo mundo, orar, clamar, ayunar y hacer la voluntad de Dios, porque este mundo ya está cada día peor que Sodoma y Gomorra, y el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra.
Entonces el Señor me mostró también que va a caer bolas de fuego porque está cansado de ver tanta inmundicia, drogadicción, alcoholismo, escándalo de música que alaba a Satanás, que incita al pecado, al adulterio, fornicación, depresión, suicidios. Es terrible, los animalitos corren por todos lados asustados ante la barbaridad de cómo vive la gente hoy en día. El Señor no agrada eso y va a derramar fuego. Pero por lo mientras el Señor está permitiendo esa pandemia de la hepatitis por lo mismo, porque están regando arriba venenos, pesticidas para matar la humanidad. Eso me mostró el Señor, que cerráramos las ventanas porque esos son pesticidas. Pero también me mostró el Señor que cuando tenemos a Él, a Jesucristo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos, leemos la Biblia y andamos conforme a su voluntad, nada ni nadie podrá hacernos daño a los hijos de Dios que andamos conforme a la voluntad de Dios. Así que alerta, alerta pueblo de Dios, alerta gente, alerta a todos. Oren, instruyan a sus hijos en la Biblia. Si usted no sabe cómo hacerlo, véngase a una locación de iglesia cristiana donde se hable la verdad, la palabra de Dios, donde haya testimonios, profecías, revelación, visión, porque el Señor habla. El Señor quiere usar a todos, pero necesitan venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario que todos se vuelvan a Dios. Dejen las drogas, dejen el alcoholismo, que solo destruye el alcoholismo, las drogas, la pornografía, otra trampa de Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda. Instruyan a sus niños en la Biblia, instruyan a sus niños en cantitos de alabanzas, alaben al Señor, alaben a Jesucristo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios nos ha creado para alabarle, no para cantar canciones del mundo, porque muchos que cantan canciones en el mundo están allá en el infierno, y muchos cristianos que se han vuelto atrás y no andan como Dios manda, sino que se han dejado arrastrar por el mundo, también se han muerto muchos y están en el infierno. Así que yo les exhorto en el amor de Cristo que se vuelvan a Dios. Vengan a las iglesias, busquen donde hay reunión, oración, palabra de Dios y reúnanse en locaciones de iglesias. Dejen las religiones, porque Dios no es religión, Dios no es secta, Dios no inventó las sectas ni las denominaciones. Dios quiere una iglesia en todo el universo unida. Dios no quiere las iglesias separadas, ni en división, ni en competencia. Dios nos quiere trabajando todos en su viña y que todos vengan a Él, todas las iglesias unidas, que no haya envidia ni celo, para que así puedan ser rescatados todos los que andan perdidos en las calles, en vicios, porque el enemigo los está atrapando a través del alcoholismo, de la drogadicción, de la marihuana, de todo eso que destruye. Así que alerta, alerta. Pueblo de Dios, gente, oren, lean la Biblia, bajen la aplicación en el teléfono, pueden donde quiera llevar, no hay excusa para no instruirse en el Señor. La Biblia es el libro más importante y orar en todo tiempo. Orad sin cesar en donde quiera que vayamos y lo que estemos haciendo, y el Señor nos dirigirá. Y aquellos que acepten a Jesucristo, en cuanto acepten a Jesucristo, deben ser bautizados, no esperar tanto tiempo, porque a partir del bautismo es que es una nueva criatura nacida del Espíritu Santo. Así que también el Señor dice, es necesario tomar el pan y el vino en el hogar. Es necesario en las iglesias también el pan y el vino, y la Santa Cena que el Señor instituyó, porque así el Señor nos fortalece y nos perdona nuestros pecados y va llevándonos creciendo más Él en nosotros, de modo que la carne esté muerta para el pecado, pero viva para el Señor, para hacer su voluntad. La Santa Cena no es alcoholismo, no es un vicio, lo hacemos como dice el Señor, para el Señor y en el Señor, porque son sus mandatos, no como vicio. Así que escudriñen la Biblia, oren, lean y escuchen alabanzas que llenen su espíritu, alabanzas que los acerquen al Señor, alabanzas que adoren a Dios. Porque hay muchas canciones súper ruidosas. Vemos la gente mundana como hace mucho ruido por las calles con sus carros, ponen su música a extremo volumen, hacen ruidos espantosos. Y ¿saben qué? La gente que está en el infierno quisiera el silencio y la paz, porque allá en el infierno hay mucho ruido y los demonios torturan a la gente. Satanás y los demonios son tremendamente crueles y despiadados. Ellos no tienen piedad de nadie, y si ustedes mueren sin Jesús, en el infierno los va a torturar toda una eternidad, y cuando el Señor los saque para juzgarlos, los trasladarán en el lago de fuego con Satanás, que los engaña, con la bestia, con el anticristo, con el falso profeta, con todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios.
Entonces el camino de Dios es un camino que debe perseverar por toda la vida, en oración, en lectura bíblica, reunirse en las congregaciones de iglesias. Es importante alabar al Señor, orar, leer la Biblia, y donde quiera que vayamos siempre orar al Señor, porque no hay tiempo que perder, y el Señor vendrá, pero nos quiere preparados, porque el Señor nos quiere llevar a un lugar mucho mejor, y por eso está preparando a su ciudad santa, a su iglesia, a sus hijos. Y el Señor, mientras estemos en esta vida, conforme a su voluntad, Él quiere darnos una vida plena, una vida maravillosa, porque donde está Dios todo es maravilloso. Así que les animo a venir a las reuniones, a reunirse donde encuentren una, vayan, en vez de estar en las barras, en las cantinas, en esos lugares de perdición, ahí donde Satanás se está moviendo. Es hora de que esas barras y cantinas, dice el Señor, las cierren, porque si no las cierran y no dejan esos negocios turbios, Dios va a destruir a esa gente que tiene negocios turbios, negocios que destruyen la humanidad. Les dice el Señor, Dios va a destruir barras, cantinas y todo centro de inmundicia, y las personas que están ahí, si no se arrepienten, esos lugares que han sido lugares de perdición, el Señor dice, conviértalos en una locación de iglesia para predicar la palabra por gracia, no cobrando, para alabar al Señor por gracia, no cobrando, porque recuerden que las ofrendas voluntarias no se exigen, y si usted pide diezmo, tiene que hacerlo conforme al Antiguo Testamento. Tiene que leer todo el Antiguo Testamento para poder administrar el diezmo conforme a la voluntad de Dios, porque el diezmo no es para lucrar, no es para enriquecerse, es para la obra de Dios y para los necesitados. Así que va a tener más carga, porque si usted no administra el diezmo como Dios manda, entonces usted está siendo desaprobado, y puede ser que se vaya al infierno. Mucho cuidado con el dinero, mucho cuidado con el amor al dinero, porque los mundanos sacan dinero enriqueciéndose, destruyendo a la humanidad, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios estamos para dar vida eterna por gracia, para sanar enfermos, sacar demonios por gracia, no buscando ninguna ganancia, simplemente haciéndolo por gracia, y quien dé ofrenda voluntaria, acéptenlo, y cuando el Señor pone de dar, demos lo que Dios nos guía, pidamos siempre dirección. Si dan conforme a Dios, si piden conforme a Dios, si es mejor dar, dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. Pero también si Dios te pone una ofrenda voluntaria de alguien, recíbela, porque también Dios bendice a aquel que da. Si alguien da, Dios le va a bendecir al 100 por 1. Si alguien recibe, es porque Dios sabe que necesita, o quizás porque Dios también lo está probando para ver ¿qué más ama? Hay que estar alerta, siempre orando, buscando al Señor, porque el Señor es ilimitado, el Señor es grandioso, el Señor Dios Todopoderoso hizo los cielos, la tierra, la creación para Él. Pero sabemos que también Dios creó a Lucifer, que ahora es Satanás, que el Señor lo reprenda, y muchos diablos caídos que se unieron a Satanás, y que su lugar es el lago de fuego y el infierno. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios, quisieron corromper a Dios, pero a Dios no lo corrompe nadie. Por eso Satanás quiso ocupar el lugar de Dios y quiso hacer mal, pero nuestro Dios nunca se corrompe ni se corromperá. Y los hijos de Dios también somos, si permanecemos en Jesús, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, llenándonos de su palabra, orando, leyendo la Biblia, cantando alabanzas, reuniéndonos con otros hermanos a aprender más de su palabra y a llenarnos de Dios, el diablo no podrá corrompernos, no podrá llevarnos atrás. Por eso hay que ser diligentes en trabajar para el pan que no perece, la obra de Dios, y no trabajar tanto en el pan que perece, es decir, en los trabajos seculares, y aún en los trabajos donde vayamos siempre podemos impartir a Cristo en una alabanza, en una porción de palabra, orando. Como vayamos aprendiendo del Señor, debemos impartir, porque así el Señor va a ir creciendo. Entre más impartamos su palabra y lo que el Señor nos va enseñando y lo vivamos, también se va extendiendo su reino, y Dios se alegra, y Dios quitará las pandemias y todos los desastres si nos volvemos a Dios y perseveramos en el Señor. Y aún Él nos arrebatará y nos llevará a una ciudad mucho mejor que el paraíso, mucho mejor que la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Pero debemos estar preparados y listos, porque sin santidad nadie puede ver al Señor, ni en oración,
ni nada, ni tampoco le verán el día postrero cuando lleguemos allá, porque el Señor es santo y puro, y por eso a través de Jesucristo tenemos la salvación, porque a través de Jesucristo vamos al cielo. Si no dejamos entrar al Espíritu Santo de Dios ni a Jesucristo, ni nos envolvemos en Dios Padre, entonces el lugar será el infierno, el lago de fuego, donde hay demonios, lava, fuego, ruidería, oscuridad. Es espantoso en ese lugar, es horrible, y los demonios lo torturarán como usted no tiene idea, y querrá salir de ahí, no podrá. Dios ha mandado a muchos hijos de Dios que ha elegido para que vean el cielo y el infierno, pero porque Dios le ha placido ir para que ustedes vean, porque si no se van a perder. Pero hay mucha gente que ni porque les dicen no entienden, entonces ya quedan ustedes, porque el infierno es real, los demonios son reales, yo los he visto en los aires, en las personas, en sueños, con los ojos abiertos. He visto, por ejemplo, los payasos no es voluntad de Dios que se trabaje de payaso, porque yo he visto payasos satánicos y son demonios. Así que usted no trabaje de payaso, ni de payasa, ni haciendo circo, porque eso no es voluntad del Señor. Entonces, haga la obra del Señor, crea en Jesucristo, bautícese y órele a la Biblia y empiece a servir al Señor, no para que lo adoren, sino para que conozcan a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que vean que Dios quiere salvarnos, Dios quiere darnos una larga vida. No sirva al Señor por dinero, ni por fama, ni se ponga jactancioso, ni altivo, ni soberbio, porque el Señor no puede morar en una persona así. ¿Y cómo evitaremos eso? Corrigiéndonos cada día por la Biblia, orando y leyendo su palabra, orando. Si algo no entendemos, oremos al Señor y Él nos revelará esa palabra para vivirla, para impartirla. Y así tengamos que seguir adelante en esta vida, porque nos espera una vida con Jesús, con nuestro Padre, con su Espíritu Santo y los ángeles, un lugar maravilloso, hermosísimo. El Señor me ha mostrado unas también neblinas grises, y Él me mostró que eso es enfermedades también para la gente que no tiene a Dios. La pandemia es por la maldad, el pecado, y porque hay gente también queriendo destruir a la humanidad usada por Satanás. Pero ¿cómo podremos ser salvos? Orando, leyendo la Biblia, arrepintiéndonos de nuestros pecados y de anhelar que el Señor entre nosotros, que Jesucristo entre nosotros para siempre haga su habitación, y siempre orar, leer la Biblia y bautizarse los adultos, los jóvenes que ya conocen y ya saben de la palabra y de Jesús. Los niños no se bautizan, los niños se presentan en las iglesias cristianas, pero cuando se les instruye en la palabra de Dios, cuando ya ellos conocen a Jesús y quieren bautizarse, entonces se les bautiza. Pero no se bautizan los bebés. Los bautizos, las prácticas de bautismo de bebés son prácticas que Dios no enseñó ni Jesús. Así es que salgan de las iglesias católicas, porque ahí no se habla la verdad, ahí adoran ídolos y hacen desastre y medio que el Señor no aprueba, porque es una religión católica que no sé de dónde la inventaron, porque Jesucristo no la inventó, ni el musulmanismo, ni ninguna secta, ni ninguna religión Dios no inventó. A nosotros los hijos de Dios nos dicen hijo de Dios o cristianos, porque venimos de la palabra Cristo que fue crucificado, murió, pasó por un proceso muy terrible y resucitó, y Él está en nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo. Dios hace morada en nosotros si guardamos sus mandamientos. Así que instrúyase en la palabra de Dios, dedique tiempo, aparte tiempo para reunirse en locaciones de iglesias para llenarse de la palabra del Señor, y que Dios me los bendiga y me los guarde. Es necesario que se acerquen a Dios, es necesario que dejen entrar a Jesucristo, es necesario que se llenen del Espíritu Santo, es necesario que sean bautizados, es necesario que se vuelvan a Dios, y salgan de esos lugares de inmundicia, porque destruyen su ser. La marihuana lo que hace es robarle la sabiduría y la inteligencia, lo adormece, lo entontece, y es una trampa del enemigo. Entonces, hasta que usted ya pierde la sabiduría, pierde la inteligencia. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tener a la gente dormida, quiere tener a la gente embrutecida, entontecida, para que no le busquen a su Creador, a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no se deje engañar, no se deje engañar. Los doctores usan ciertas drogas en la sabiduría de nuestro Dios, porque es necesario, pero hay que orar también por los doctores, por todos los que trabajan en los hospitales, por todos los que están
los enfermos, por todos los que están en las cárceles, por todos los... hay mucho por qué orar, demasiado debemos orar. Por eso el Señor dice, orad en todo tiempo sin cesar y siempre llenándonos de su palabra. Podemos llenarnos leyéndola. Les digo, hay una aplicación que puede cargarla en el teléfono donde quiera que vaya, puede darse un tiempecito de escudriñar la palabra de Dios y orar. Hay alabanzas también que puede escucharlas. No hay excusa para buscar al Señor. Usemos las redes sociales para la obra de Dios. Usemos los aparatos para la obra de Dios en el Señor y para llenarnos de Dios. Digamos no a toda la corrupción, la inmundicia, porque eso daña las mentes débiles, las mentes que no tienen a Cristo, que no están llenos, las corrompe, las hace hacer cosas que no convienen, suicidarse, matar, destruir. Esa pornografía del infierno no debemos verla, porque eso no se debe de ver. Hoy veo los parques donde las mujeres se drogan con hombres, venden drogas, alcoholismo en los parques y los niñitos están ahí absorbiendo ese olor tóxico de la marihuana. Están ahí viendo todo ese mal ejemplo. Imagínense, es terrible eso. Cuando voy a los parques, de verdad me da tanta tristeza y Dios me dice, mira, hija, por eso voy a destruir la humanidad, porque no me buscan, pero para el vicio son número 1. Y los niñitos están viendo todo eso, absorben la marihuana, la cocaína, huelen ese olor tóxico de la marihuana, del humo, ven los malos ejemplos de los padres, otros jóvenes haciendo y deshaciendo. Señores, es hora los padres y madres de buscar a Dios, de leer la Biblia, orar e instruir a sus hijos, a sus jóvenes en la palabra de Dios y orando. Y demos el buen ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Seamos un buen ejemplo como madres, como padres, para nuestros hijos, para nuestras hijas, porque el Señor les va a pedir cuentas a ustedes, padres y madres, en sus hogares. Oren, lean la Biblia, canten alabanzas al Señor, instruyan a sus hijos y instruyanse a sí mismos en la palabra de Dios, la Biblia, y oren y canten alabanzas, porque los niños aprenden lo que se les enseña en los hogares. ¿Ok? Y siempre cuídenlos donde quiera que vayan de niños, no los dejen solos, porque cualquier mínimo peligro, mínimo descuido y corren peligro y se los puede llevar el diablo a través de un accidente. Pero los padres y las madres deben empezar, porque los niñitos son de Cristo, pero tenemos nosotros trabajo que hacer de instruir a los niños, a los jóvenes en la palabra de Dios. Y si usted no sabe nada, pues véngase a las iglesias. Véngase a las iglesias. Hay muchas locaciones de iglesias, gracias a Dios, donde ahí se predica la palabra y ahí véngase a instruir en la palabra de Dios y haga la voluntad de Dios. Siempre ore, lea la Biblia. Es hora de volver al Señor, porque si no van a amanecer en el infierno y lago de fuego y de ahí nadie los sacará. Entonces se van a arrepentir y será muy tarde. El infierno es real, se los digo de corazón, el infierno es real, los demonios son reales. Y el diablo se mete en las personas para hacer y deshacer, matar, robar, destruir, y les quiere robar la vida para llevarlos al infierno y allá los va a torturar eternamente. Ahora hagan caso a lo que les estoy hablando, porque yo lo sé muy bien. Yo lo sé muy bien y muchos otros hijos de Dios lo saben. Cuando el Satanás los tiene engañados, ustedes no pueden ver más allá de sus narices, pero cuando vienen a Cristo y les abre los sentidos espirituales, entonces vemos cosas que los que están engañados no pueden ver. Pero vénganse a la iglesia, a las locaciones de iglesias, vénganse. No tengan miedo, no tengan temor. Aquí estamos para ayudarles, para impartirles a Cristo, para bautizarlos, para sacar demonios, sanar enfermos, para que aprenda más y se llene de Dios y haga la voluntad de Dios y viva una vida plena. Y cuando Dios nos lleve de aquí, pues vamos con Él. Pero desde aquí Dios quiere darnos una vida en plenitud conforme a su voluntad. Así que les animo, oren, lean la Biblia, vénganse a las locaciones de iglesias, porque el Señor me ha mostrado muchos derrumbes. En la pandemia me la mostró antes del sueño, guerras también, muchas cosas que van a venir espantosas escritas en el libro de la Biblia, en Apocalipsis, y muchas que ya se están cumpliendo, porque la Biblia es la palabra de Dios y es real y verdadera. Pero para entenderla hay que tener a Jesucristo y su Espíritu Santo dentro de uno y orar. Porque si solo la leemos sin Espíritu Santo y sin Jesús no podremos entender nada. Así que es necesario que en cuanto crea en Jesús se bautice. Pero véngase, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
por el oír la palabra, por leerla. Si no dedicamos tiempo a Dios nunca, pues nunca vamos a conocer a Dios qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada y qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien. Así que les animo, no busquen al Señor a último momento, sino que es el tiempo ahora, porque vendrán cosas espantosas, derrumbes, inundaciones, accidentes, caerá fuego del cielo, erupción de volcanes, los edificios se caerán, el mar se tragará a muchas personas, habrá muchas sequías, habrá muchos derrumbes, habrá huracanes. Habrá de todo porque el Señor quiere capturar a su creación, pero si le dan la espalda, Dios va a permitir que el diablo los destruya para que se vuelvan a Él. Les va a soltar al diablo para que para que ustedes conozcan cómo son los demonios, cómo son los diablos, cómo es Satanás, despiadado, cruel. Pero nuestro Dios nos está llamando y nos dice que vengamos a Él, que vengan a Él, que Él los está llamando, que Él los quiere llevar a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, cuando Jesús venga por los suyos. Así que estemos listos, preparados. El Señor nos santificará, el Señor nos purificará, el Señor nos perfeccionará. Ok, así que vénganse a las iglesias, no se queden en su casa. Hombres, mujeres, no se vayan más a los vicios, porque el dinero que se gana en vicios se va como agua. Pero aquel que anda trabajando honradamente y se gana el dinero honradamente es un dinero que es bendecido y que es multiplicado, y así son bendecidos otros también. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios los proteja, y recuerden orar sin cesar y seguir adelante en Jesucristo, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sus santos ángeles cuidan a los suyos. Véngase a las locaciones de iglesias, dejen los lugares de inmundicia, dejen los vicios, porque si mueren, dice la palabra del Señor, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Es una palabra verdadera. Dios ha tenido misericordia por muchos de nosotros, pero es tiempo de salir adelante, porque si usted muere drogado, borracho, marihuanado, y usted no tiene a Jesucristo, obviamente, por eso lo hace, usted va a ir para abajo, y ahí abajo entonces ya no tendrá excusa, porque le van a decir, alguien le habló y no quiso. Es ahora, atención, pongan atención, porque después puede ser tarde. ¿Ok? El adulterio, fornicación, pornografía son trampas de Satanás. Hay cosas que no debemos de practicar. Por eso es que debemos orar y leer la Biblia. Por eso muchos accidentes, la gente no ora, manejan como locos, porque no tienen a Dios en su ser. Entonces mucho accidente de muerte está pasando por la droga, el alcoholismo, porque andan sin Dios, andan llenos de Satanás, de los demonios, de diablos. ¿Y cómo? Pornografía, no leen la Biblia, no oran, se van a los antros de vicios, se van a emborrachar, se meten cocaína. Miren, gente que vende droga, miren, en el mismo infierno irán narcos, asesinos, sicarios. Si no se arrepienten, en el mismo infierno irán. Y lo malo que hacen aquí, los demonios les harán peores allá, y Satanás en el reino del infierno y el lago de fuego. Dejen la droga, porque Dios es el Dios del oro y la plata. Dios puede bendecir, multiplicar, y no es necesario que ustedes maten, no es necesario que ustedes vendan armas, no es necesario que ustedes vendan droga, no es necesario que ustedes traten de sacar dinero matando al humano. No, señores, se gana el dinero honestamente haciendo el bien a la humanidad. Porque si usted tiene un negocio que está matando a su prójimo, déjelo, porque si no, usted se va a ir al infierno. Así también algo me tocó el Señor: ya no pongan tanto pesticida en los pastos, en las flores, porque está matando las abejas, que son muy necesarias para nuestro ser. El otro día una abeja estaba muriendo, y oraba al Señor, y es lo que me dijo el Señor: no pongan pesticidas en las flores ni en los pastos, porque Dios toma todo el control. También esas sales que riegan en la nieve también son muy peligrosas y muy tóxicas, que matan a la humanidad. La gente está llenando todo el planeta de químicos. Se están destruyendo a sí mismos. Pidamos siempre sabiduría al Señor y orar al Señor, orar, porque los pesticidas matan la humanidad. Hay muchas cosas que dañan la humanidad, que no son para nuestro ser, nuestro organismo. Entonces hay que pedir dirección a Dios para todo lo que va usted a hacer. Pedir dirección a Dios, orar, preguntarle a Dios si está bien o no,
Porque si usted hace algo que daña a su prójimo, no lo haga. Si usted gana dinero haciendo algo, vendiendo algo que daña a su prójimo, mejor renuncie. Porque cuando usted muera, sus riquezas y sus lujos se van a quedar aquí. Si usted no tiene a Jesús, no vivió conforme a su voluntad, no se arrepintió de sus pecados, no dejó de hacer el mal, usted va a ir al infierno y ahí pasará toda su eternidad en tortura. Créanmelo, lo que les digo es real. Lo que les digo es real. Si usted va a hacer un negocio, hágalo como Dios manda. Tire a sus ídolos, esos ídolos de piedra, esas imágenes en sus restaurantes, esas santerías, esas veladoras, porque se van a quemar sus negocios, van a ser maldecidos. Usted lo que debe de hacer es introducir una Biblia, orar, leer la Biblia y alabanzas al Señor. Si usted quiere ser guiado por el Señor y bendecido en sus negocios y hacer la voluntad de Dios, tire a sus ídolos. Los ídolos de yeso, las imágenes, todas esas cosas solamente estorban y ahí Satanás está metido engañando a la humanidad. Porque Dios es un Dios que es espíritu, lo vemos a través de su creación, a través de nosotros que Él nos creó y Él quiere recobrarnos. Así que digamos a Jesús, entra en mi ser, lléname, haz tu habitación, sé mi Salvador eternamente, séllame con tu Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida, guíame por toda la eternidad y ponme sed y hambre de tu palabra, guíame a alabarte, guíame a lo que te agrada, a lo que me hace bien. Y que agrademos en todo nuestra manera de vivir a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le alabemos en toda nuestra manera de ser, en todos nuestros actos, en todos nuestros, que nosotros seamos la expresión de Jesús, la expresión de Dios, que seamos, que desprendamos lo que Dios es, hagamos buenas obras, porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Hagamos la voluntad de Dios, pero la ruidería y gritería y todos esos escándalos no vienen de Dios, sino es una mente reprobada, porque Dios es paz, Dios es gozo, pero los excesos de ruidos vienen del inframundo. La gente que le gustan los escándalos extremos es porque está en Satanás. La gente que escucha música con letras de inmundicias porque es adorando a Satanás. Pero los hijos de Dios estamos para adorarle. Toda la música que se hizo es para adorar a Dios. Para adorar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para gozarnos en la presencia del Señor a través de las alabanzas. Pero no es para alabar al diablo, por eso no debemos escuchar cualquier música, debemos poner atención a lo que dice, y si ese ritmo no nos gusta, no hay que escucharlo, porque como cristianos no estamos para oír cosas del mundo, ni olvidarnos nunca de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y regirnos siempre por su palabra, y no olvidemos de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, porque esta carrera aquí en la tierra es una carrera de toda la vida. No es que usted ya tiene a Cristo y ya va a hacer y deshacer. No, no, no. Dice el apóstol Pablo, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, cuidando de no hacer nada que Dios no agrada, con cuidado, orando sin cesar y escudriñando la palabra para que vaya llenándose más de Dios y aprendiendo más y bautizándose. Y los niños presentándolos en las iglesias cristianas para que Dios los bendiga a través de sus pastores, para que Jesús los bendiga a través de los pastores, evangelistas, profetas, colaboradores de Dios. Apóstoles son aquellos que ven a Jesús, que hablan con Dios, que han visto a Jesús, que aunque no lo conocieron personalmente, pero lo han visto, lo ven y oyen su voz. Es un apóstol. Un apóstol es una persona que también abre iglesias, que vigila iglesias, cómo está el mover de Dios en cada locación. Ese es un apóstol, pero que ha visto al Señor, que lo sigue viendo y que habla con Él. Pero para eso hay que guardarse en santidad. No practicar nada que Dios no agrade, porque Dios, sin santidad nadie puede ver a Dios, ni a Jesús, ni a sus ángeles, ni al reino. Sin santidad nadie le verá a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni a sus ángeles, ni entrará al reino de Dios. Así que la santidad es muy importante. La santidad en espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que todo nuestro ser sirva al Señor, adore al Señor. ¿Me entienden? Y también algo que el Señor me tocó es que no nos fijemos en las vestiduras, porque nosotros como hijos de Dios tenemos los ojos más abiertos al más allá. Nosotros vemos como Dios mira, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como sus ángeles miran. Los ángeles miran a la gente desnuda. Dios mira a la gente desnuda. Los doctores que operan, que ven por dentro, miran lo más profundo de nuestro ser. Dios mira
lo más profundo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras coyunturas, los tuétanos. Dios ve hasta por todos lados en el interior de las personas. Y nosotros debemos ver más allá de lo natural. Debemos ver en el Espíritu Santo con Dios a las personas. Y estamos para salvar a la humanidad, no para criticar injustamente ni juzgar y tampoco andar en chismería, porque el diablo usa a la gente para el chismerío, para sembrar cizaña, para separar la iglesia, para andar en contienda, visión, para pleitos. No, nosotros los hijos de Dios no chismeamos, nosotros nos comunicamos para orar, para levantar al caído, para darle palabra que necesita al que Dios le habla, para levantarnos unos a los otros. Todos en la obra de Dios tenemos trabajo, desde el más nuevo hasta el más viejo en la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos debemos estar unidos, porque muchas iglesias se han levantado locaciones, pero cada quien hace lo que le da la gana, se envidian, se celan ministerial, están enfocados en el billete, en el dinero, la ofrenda, el diezmo. No, es hora de buscar las almas y de estar unidos, que esas iglesias vayamos, que sean llenas de toda la gente para impartirles a Cristo y su palabra, y no hablemos doctrina errada, no hablemos doctrina de demonios, sino la palabra de Dios tal como está en la Biblia, y no añadirle ni quitarle, y lo que el Señor nos revela, hablarlo conforme a la palabra de Dios, porque el Señor va a venir, y si no estamos preparados, todo el mundo se va a quedar a la gran tribulación, que va a ser espantoso. La gran tribulación va a ser donde Satanás y los demonios van a reinar, destruyendo a la humanidad, pero los va a engañar. Así que mucho ojo, mucha alerta. Ahora es el tiempo, aún no vienen todavía cosas espantosas y terribles, pero Dios quiere darnos una vida perfecta, santa, divina, donde no haya lujuria ni lascivia, pero quien tiene a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y está lleno y ora en todo tiempo, ve con los ojos espirituales, siente con los sentidos espirituales. No se está fijando que fulano como viste, que fulana como anda. No estamos para ver lo externo, estamos para ver lo interno como hijos de Dios. Dios irá haciendo su trabajo, el Espíritu Santo irá cambiando, transformando. Nosotros solo debemos hablar su palabra sin juzgar, sin criticar, sin condenar. Y el Espíritu Santo y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo harán lo que tengan que hacer, porque les empezará a hablar a cada uno, y así que a seguir adelante y a mirar con los ojos espirituales, a sentir con los sentidos espirituales, a ejercitarlos a través de la oración, la palabra de Dios, y vivir la palabra de Dios. No nomás ser religiosos que vamos a una iglesia a juzgar, a criticar, pero no a meterse en el Señor, y vienen más demonios sobre las personas. No. Hay que de verdad tomar a Dios en serio y hacer su voluntad, porque Dios es bueno. Dios quiere salvarnos a través de Jesús. Dios nos enseña a través de su palabra, la Biblia, y aún nos sigue hablando de día y de noche a través de sueños, visiones, revelaciones y en oración. Pero estemos atentos a su voz y ejercitemos nuestro espíritu y llenemos nuestra alma de Él. Y porque el alma también se llena, porque el alma somos nosotros. Llenémonos de su palabra, llenémonos de alabanzas. Y así nuestro cuerpo físico hará la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno nuestro espíritu, alma y cuerpo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabanzas, palabra de Dios, reunirse en las locaciones de iglesias y orar. Orar, si el Señor pone el querer de ayuno, hágalo. Si el Señor pone el querer de vigilia, hágalo. Si el Señor pone el querer de pasar madrugadas con Él, hágalo. Porque nada es tiempo perdido cuando uno está en Dios, con Dios. Por eso dediquemos tiempo a orar, a leer la Biblia, y todo lo que estemos haciendo, mujeres, siempre estar en comunión con Dios. Hombres iguales, donde quiera que anden, oren, impartan la palabra de Dios donde quiera que los lleve. Mujeres igual, estamos en los quehaceres, en nuestros quehaceres cotidianos, estemos llenándonos de Dios y hagamos lo que Dios nos manda y ordena. Pero hay que estar seguros que Dios nos habla, porque también a veces el diablo viene a susurrar
y hay que aprender a reconocer la voz de Dios y la voz de los enemigos de Dios. Entonces hay que oír lo que Dios nos dice. ¿Y cómo lo vamos a saber? Orando, leyendo la Biblia, pasando tiempo con Dios, cantando alabanzas, y donde quiera que vayamos podemos impartir una palabra. No tengamos miedo ni pena de impartir una palabra, ni de esconder a nuestro Dios, porque el Señor, si no, en el día postrero el Señor nos dirá: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque lo negamos, y lo negamos en hechos, lo negamos en palabra. Entonces no tenga miedo a impartir, no tenga miedo que digan: es cristiano. No es vergüenza ser cristiano, no es vergonzoso oír alabanzas, no es vergonzoso leer la Biblia, no es vergonzoso hablar la palabra. Hay que tener vergüenza para hacer la voluntad de Dios. Hay que tener vergüenza para hacer la voluntad del diablo. ¿Y cuál es la voluntad del diablo? Pornografía, matanza, celo, contienda, envidias, chisme, armas, violencia, borracheras, drogadicción, alcoholismo, marihuanería. Esas son las trampas de Satanás. Negocios inmundos, borracheras, cabarets, todo lo que sea perversión, eso es satanismo. Así que véngase al reino de Dios aquí y viva como Dios manda, haciendo la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde, que pasen un excelente día y hasta la próxima.